God is good. all the time. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Good to be with you this morning. Es bueno estar con ustedes esta mañana, amados hermanos. It's going to be a beautiful, hot week this week. Esta semana vamos a tener una semana calientita, muy bella. How many people are going to try to get outside a little more this week? ¿Cuánto vamos a tratar de salir afuera esta semana? How many people have to do some cleaning up in the yard this week? ¿Cuánto tenemos que limpiar la yarda? Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. We're continuing our study on stewardship in the Bible. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la mayordomía en la Biblia. Once a year, it's very good to go over the principles of us being stewardship in the Bible. Es bueno que una vez al año nosotros estudiemos lo que es ser un buen mayordomo según la Biblia. What is stewardship? ¿Qué es lo que significa ser un mayordomo? It's the utilizing and the managing of all the resources that God has given to us down here on earth. Y esto se refiere al manejo y utilización adecuada de todos los recursos que Dios provee acá en la tierra. Stewards are managers. Los administradores o mayordomos son como gerentes. And we are managers for God of all of the resources that He's given to us. Y nosotros somos los gerentes de aquellas todas esas cosas y recursos que Dios nos ha dado. We must learn to use all of the God-given talents according to His Word. Y nosotros tenemos que aprender a usar todos talentos que Dios nos ha dado según su palabra. Now, Jesus shows us how to succeed as managers of His resources in the parable of the talents in Matthew 25. Y el Señor Jesús en la parábola de los talentos nos instruye de cómo utilizar esos talentos en Mateo 25. Oh, see, he's going to read Matthew 25, verses 14 to 19. Y vamos a ir a las Escrituras, al libro de Mateo, al capítulo 25, versos 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. The parables that Jesus taught were natural examples of spiritual things. Las parábolas que el Señor Jesús entró eran ejemplos naturales de experiencias verdaderas. And Jesus was teaching His followers what they were to do during the time between Jesus' departure the first time and then His second coming. Y esta historia muestra lo que los seguidores de Jesús deberían de hacer durante el tiempo de su partida y su segunda venida. Now, because we live in that time period, it applies to us. Y porque nosotros estamos viviendo en ese tiempo, eso aplica a nosotros. We've been given excellent resources to build and expand God's kingdom. A nosotros se nos han dado excelentes recursos para edificar y expandir el reino de Dios. Jesus expects us to be able to use those talents and multiply them so the kingdom grows. Y Jesús espera que nosotros usemos todos esos talentos para que se multipliquen y el reino de Dios crezca. He asks each of us to account for what we do with the gifts He's given to us. Y Él espera que cada uno de nosotros demos cuenta por lo que hacemos con los dones que Él nos ha dado. Last week we talked about managing our time. La última semana hablamos acerca de lo que es la administración del tiempo. You only have a limited amount of time on this earth to do what God's called you to do. Y en realidad lo que tenemos, el tiempo que tenemos en la tierra es limitado para hacer lo que Dios quiere que hagamos. And we talked about that God has to be first in your life. Y hablamos de que Dios debe ser la prioridad en la vida. And your natural family you have to be concerned with. Y también tenemos que nosotros ver por nuestra familia natural. Fathers have to take time with their children. Los padres tienen que invertir tiempo en sus hijos. And they have to take time with their whole family. Y tienen que invertir tiempo con toda la familia. Now we're dealing with the talents and skills that God has given to us. Esta vez estamos hablando acerca de los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. It could be those natural skills that God has given us. Pueden ser las habilidades naturales que Dios nos ha dado.
It could be just our intellect O puede ser solamente nuestra inteligencia, nuestro intelecto, to help out in the church. para ayudar en la iglesia. A few weeks from now, after Palm Sunday and Easter Sunday, we'll talk about what God says about managing our finances His way. En una semana, después de que hayamos pasado los días festivos, vamos a estar hablando lo que Dios dice acerca de las finanzas de acuerdo a la manera del reino de Dios. While we're waiting for the second return of Jesus and the coming kingdom in glory, we must do Christ's work. Amen? Mientras esperamos la segunda venida de Cristo y su gloria, vamos a hacer el trabajo del reino. Amén. I want to go over 3 points that we get from this parable. Y este día vamos a tratar 3 puntos que sacamos de esta parábola. Number 1, all members of the body of Christ have to give an account of how they manage their resources provided to them by God. En primer lugar, tenemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo deberán dar cuenta de cómo administraron los recursos que Dios les dio. A lot of Christians think they can just come on Sunday and that's all God asks for. Y muchos cristianos piensan que con venir el domingo es todo lo que Dios está pidiendo. But that's a sure sign that people have not read the Bible. Pero eso es una indicación de que las personas no están leyendo la Biblia. Because we have to give an account for our abilities, our time, and our financial resources to God and how we use them. Porque nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de nuestros recursos, del tiempo y de nuestras finanzas y de cómo las hemos usado. We must be participants and not just spectators. Y nosotros debemos de participar y no ser simplemente espectadores. There's a quote that I found a long time ago that really sums up why we have so much in God from those who gave themselves to God. Hay una declaración que encontré hace tiempo que hace un resumen de aquello que los hombres hacen por Dios. I'm going to have OC read this quote. The world's a better place because Moses didn't say. Read all. El mundo es un mejor lugar porque Moisés no se negó. Y dice así: Moisés no dijo, yo no voy al faraón o hago éxodos masivos. Noé no dijo, yo no construyo arcas ni trabajo con animales. David no dijo, yo no me meto con los gigantes. Pablo dijo, yo no escribo epístolas. Jesús no dijo, yo no voy a la cruz. Y el mundo es mejor lugar porque tú y yo no nos negamos a nada. Can you imagine if Jesus said, I don't do crosses? Imagínate que el Señor Jesús hubiese dicho, no, yo no voy a la cruz. There's a lot of people in the church that say, well, I don't do that. Y hay muchas personas en la iglesia que dicen, no, yo no hago eso. God doesn't expect you to do what you can't do. Y Dios no espera que tú hagas lo que tú no puedes hacer. But the talents that God gave you are just not for yourself. Y tomemos en cuenta que los talentos que Dios nos dio no son solamente para nosotros. We have to use our talents for our natural family, Tenemos que usar esos talentos para nuestra familia natural, a spiritual family, para nuestra familia espiritual, the advancing of the kingdom of God and witnessing. para avanzar el reino de Dios y dar testimonio. He's given you the Holy Spirit who lives in your heart. Él nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. And the Holy Spirit's job is to convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. So if we say, I don't do witnessing, Y si tú dices, no, yo no voy a dar testimonio, we're violating the word. entonces estamos violando la palabra de Dios. We have to give an account for the hope that lies within us to somebody who asks us. Y tenemos que dar nosotros testimonio y cuenta del testimonio que está en nosotros a alguien más. Now, you might not be an outward person and walk around the streets trying to introduce people to Jesus. Y posiblemente no seamos personas que estamos en las calles, ¿verdad? Constantemente introduciendo a las personas a Jesús. And God understands the talent that you have. Y Dios entiende los talentos que nos ha dado. But there might be friends or people you work with that will have suffered a loss. Pero posiblemente entre tus amigos o las personas con las que trabajas hay personas que han sufrido pérdidas. Young people might have broken up with their boyfriend or girlfriend. Posiblemente los jóvenes han tenido una relación tumultuosa con su novio o su novia. And they might be depressed. Y posiblemente hayan caído en un estado de depresión. A perfect opportunity to lend an ear. Lo cual es una oportunidad perfecta para captivar la atención de ellos. Tell them to try Jesus. Y decirles que prueben a Jesús. He will restore your joy. Que Él va a restaurar ese gozo que perdieron. Amen. Amén. Gloria a Dios.
So the body's got to work together. Entonces el cuerpo tiene que trabajar en unidad. We can't just be a spectator in church. Y no podemos venir a la iglesia y simplemente ser espectadores. We have to care about your church family. Y tú y yo tenemos que preocuparnos por nuestra familia en la iglesia. God got thousands of church families. Y Dios tiene miles de familias en las iglesias. And every Christian should belong to a local church somewhere. Y todo cristiano debe de pertenecer a una congregación en algún lugar. This is one local church among many. Y esta es una iglesia local de muchas que hay. You find one that you feel they love Jesus and you feel your family can come and be blessed, join it. Y debes encontrar una iglesia donde amen a Jesús y donde tú sientas que puedes ser bienvenido y alabar al Señor ahí. But don't be a spectator one day a week. Pero no seas de aquellos que vienen solamente como espectador una vez a la You semana. might say, Pastor, why? Y tú dirás, pero pastor, ¿por qué? Let's read the Bible. Ephesians 4, verse 16. Y para eso vamos a ir a las Escrituras, Efesios capítulo 4, verso 16. Y las Escrituras dicen, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. See, the church is a body La iglesia es un cuerpo made up of many members. que se forma de muchos miembros It's held together by supporting ligaments. y se une por ligamentos. You might say that those are the pillars in the church. Y podríamos decir que esos son los pilares de la iglesia. Those are the ones that don't run when there's problems. Y estos son aquellos que no salen corriendo cuando hay un problema. Like in a natural family, the father and mother are the pillars of the family. Así como en la familia natural, el papá y la mamá son los pilares de la familia. Children might be scared about the future, Y los hijos pueden que tengan miedo acerca del futuro. but the strength comes from the mother and father. They're like ligaments that hold that family together. Pero la fortaleza en el hogar viene del padre y la madre, que son como ligamentos que mantienen la unidad. But the body being together, the Bible says, grows and builds itself up in love. Pero el cuerpo, para que crezca junto, debe de unirse en amor. We must be a church of love and forgiveness. Debemos de ser una iglesia de amor y donde se perdona. We can't say, I love you, but I don't want to talk to you or fellowship with you. Tú no puedes decir yo te amo, pero no te quiero hablar ni quiero compartir contigo. That's just a carnal relationship. Porque eso sería una relación meramente carnal. And carnal relationships build carnal churches. Y las relaciones carnales edifican iglesias carnales. And the Holy Spirit doesn't want to bring anybody into that church that needs salvation. Y el Espíritu Santo no quiere traer a nadie a esa iglesia. Alguien posiblemente necesita salvación. So we have to do what Jesus said. Entonces tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesús dijo. He said, love one another as I have loved you. Él dijo, ámense los unos a los otros así como yo los he amado. And how did Jesus love? ¿Y cómo fue el amor de Jesús? He laid down his life for his friends, he called them. El amor de Jesús fue que Él puso su vida por el amor de aquellos. He went to the cross. Y Él fue a la cruz. He who knew no sin became sin, Aquel que no sabía pecado, que no conocía pecado, vino a ser pecado. that we could be made righteous before the Father in heaven. Amen. Para que nosotros podamos ser justificados en la presencia del Señor que está en el cielo. Amén. Now, every member of the church has been given grace to accomplish God's work in the church. A cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, se nos ha dado gracia para cumplir nuestro trabajo en la iglesia. Ephesians chapter 4, verse 7, read. Y Efesios capítulo 4, verso 7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. With this grace comes gifts that God gave every one of us. Y con esta gracia también hay dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. You might call them talents. Y posiblemente los pueda llamar talentos. And we read in the parable that we have to give an account for how we use these gifts. Y la parábola nos enseñó que nosotros tenemos que dar cuentas de cómo nosotros usamos esos talentos. They're spiritual gifts Son dones espirituales given to us by the Holy Spirit, que nos han sido dados por el Espíritu Santo. and natural gifts and talents given by God Himself. Y son talentos naturales y espirituales que Dios mismo nos ha dado. Let's read Romans 12, verses 4 to 8 and see. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versos 4 al 8. La palabra de Dios nos relata lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Paul likens the body of Christ as to just a single body. Y vemos que el apóstol Pablo se refiere al cuerpo de Cristo como un solo cuerpo. And all the members of your body have a different function, Y cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. but they have to function together. Pero tienen que funcionar en unidad, juntos. If your left leg says it wants to go in one direction, Si tu pierna izquierda te dice que quieres agarrar en una dirección and your right leg says I'm not moving, y tu pierna derecha dice no, yo no me muevo, you have a problem. tenés un problema. Okay, if you want to brush your teeth in the morning, Y si te quieres lavar la boca en la mañana and your hands say I don't do teeth this morning, y tu mano te dice no, yo no lavo dientes esta mañana, okay, you're going to have bad breath during the day. vas a tener un mal aliento todo el día. That's a terrible example. Ese es un ejemplo muy But you terrible, get the ¿verdad? point. Pero entienden el punto. In other words, your body has to function together. Lo que quiero decirles es que el cuerpo debe de trabajar en unidad. And what controls the body? ¿Y qué es lo que controla el cuerpo? Your brain and your head. Tu mente que está en tu cabeza. That's the control center. El cerebro controla, es el centro de control. And your brain sends out signals to every single member of your body. Y el cerebro manda señales a cada miembro individual en tu cuerpo. And the church operates that way. Y la iglesia funciona de la misma manera. He is the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia We are his body. y nosotros somos su cuerpo. How do we know what the head wants to do? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos lo que la cabeza quiere que hagamos? We master the teachings in the New Testament. Y lo hacemos estudiando las enseñanzas del Nuevo Testamento. And Paul is saying here that all the members don't have the same function in the body of Christ. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que no todos los miembros tienen la misma función en el cuerpo de Cristo. But each member belongs to everyone else. Pero cada miembro pertenece a todos los demás. You don't belong to yourself only. Tú no te perteneces solamente a ti mismo. I belong to you. Yo te pertenezco a ti You belong to me. y tú me perteneces a mí. That might shock some of you. Pues eso posiblemente sorprenderá a algunos. But Paul is talking about the talents that Jesus has given each one of us, and the skills and the love and the kindness. El apóstol Pablo está hablando acerca de los talentos y habilidades y el amor y la misericordia que cada uno de nosotros se nos ha sido dada. We are to love each other deeply from our hearts, Y tenemos que amarnos profundamente de nuestro corazón. caring more about others than we do ourselves, Debemos ver más por los demás que lo que miramos por nosotros mismos. not demanding our own way, Y no demandando que hagan las cosas a nuestra manera, but trying to be peacemakers sino que tratar de ser hacedores de paz. and be patient and kind-hearted with each other, Y ser paciente y de un corazón generoso el uno con el otro. forgiving each other, Perdonándonos los unos a los otros. just as Jesus has forgiven us. Así Amen? como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Amén. So we have all these gifts that have been given to the church. Entonces todos estos talentos se nos han sido dado a nosotros la iglesia. We want to use these talents to build up the church of Jesus Christ, Y nosotros queremos usar estos talentos para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. as well as our families. Así como también nuestras familias. And if God has blessed us financially, we're to remember the poor. Y si Dios nos ha bendecido financieramente, acordémonos de los pobres. Jesus told the disciples, don't forget about the poor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se olviden de los pobres. Be charitable. Sean generosos. That's what the Bible says. Eso es lo que la Amen? Biblia nos dice. So, the point I want to make about, we have to get all this done in the time that we have down here on this earth. El punto que queremos hacer es que todo esto lo tenemos que hacer con el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra. Because we'll give an account when the Lord returns of all the resources that God gave us to manage while here on this earth. Porque nosotros tendremos que dar cuentas cuando Dios regrese de todos los recursos y talentos que Dios nos ha dado para administrarlos acá en la tierra. That might be a revelation to some of you, Y posiblemente para algunos de ustedes esto sea una revelación. but that's what the parable of the talents is all about. Pero esto es lo que la parábola de los talentos nos enseña.
It's a spiritual principle of the kingdom of God Y esto es un principio espiritual del reino de Dios. that we have to give an account on the day of judgment of all what God gave us Christians. Y nosotros tenemos que dar cuenta de esto en el día del juicio, de todo lo que el Señor nos dio a todos nosotros los cristianos. Now let me share something about the judgment of seat of Christ. Déjeme compartir algo acerca del juicio del Señor Jesucristo. The Bible tells us when Jesus Christ comes back La Biblia nos indica que cuando el Señor Jesús regrese for the last time at the great white throne judgment, por última vez en aquel gran día del juicio, he's going to judge the living and the dead, Él va a juzgar a los muertos y a los vivos. and two books will be opened. Y dos libros van a ser abiertos. The first book would be the book of life. El primer libro que se abrirá será el libro de la vida, It's found in the book of Revelation. el cual se encuentra en el libro de Apocalipsis. If an individual's name is written in that book of life, they have passed from God's judgment for their sins. Si el nombre de un individuo está escrito en aquel libro, él ha pasado del juicio del juicio de Dios, Because Jesus paid the penalty for all those porque sins. Jesús pagó los pecados de aquel. So then a second book is opened up. Y cuando el segundo libro se abre, And that's the book of good deeds. y ese es aquel libro que muestra las buenas obras, For the Christian, not the bad deeds. son para el cristiano que no ha hecho malas cosas. Say thank you, Jesus. Digan gracias, Señor Jesús, Because I forgot to tell you, everybody's going to be there. porque se me olvidó mencionarles que todos vamos a estar ahí. But all the things that you've been forgiven for will not be brought up. Y todas las cosas de las cuales tú has sido perdonado no van a ser recordadas de nuevo. And why? They're on the cross of Calvary 2,000 years ago. ¿Y por qué? Porque ellas ya fueron crucificadas en la cruz del Calvario hace 2000 años. So what will you be judged for? Entonces, ¿sobre qué seremos juzgados nosotros? What you did with all the talents God gave you down here. Vamos a ser juzgados y dar cuenta de qué hicimos con los talentos que Dios nos dio mientras estábamos acá en la tierra. We continue in Matthew 25, the parable of the talents. Continuamos en Mateo 25, en la parábola de los talentos. After a long time. Mateo 25, 19. Dice así: Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. He's talking about that time when we have to stand before the judgment seat of Christ. Él está hablando de aquel día cuando nosotros estemos en el trono del juicio del Señor. It's time to settle accounts. Es tiempo de ponerse a cuentas. We can be faithful stewards of all God's grace, His talents, and all of His resources if we commit ourselves to building the church and the kingdom of God. Nosotros podemos ser fieles administradores de la gracia de Dios, de sus talentos y sus recursos, si nos comprometemos a la obra de edificar su iglesia. It's simply saying that God's first in your life. Es simplemente decir que Dios es primero en tu vida. You must care about your family, that's second. Y en segundo lugar, tienes que también ver por tu familia. And the spiritual family. Y también por tu familia espiritual. Then you got to care about your friends and those at work. Y también, por supuesto, tienes que ver por tus amigos y aquellos con quienes trabajas. And then you have your communities, Y luego tienes el vecindario, la comunidad donde tú vives. that's your neighbors. Tus vecinos, Help them out. los debes de ayudar. Demonstrate the love of Jesus when you can. Demostrar el amor del Señor Jesús siempre que tengas la oportunidad. I mean, they got a flat tire and he's your neighbor. You go out and you say, hey, can I help you? Si tu vecino se le ponchó la rueda, ve afuera y dile, te puedo ayudar. And then you're last. Y por último lugar estás tú. If you have any time left over, then you can do whatever you want with that. Si te quedó algo de tiempo, puedes hacer con ese tiempo lo que tú quieras. You see, Pastor, that's not it. That's not right. Y me vas a decir, pastor, no, pero pastor, eso no está bien. It's right according to Jesus. Bueno, de acuerdo a Jesús, sí está bien. Because he said, if you want to be the greatest in the kingdom, then serve all the rest. Porque él dijo, si tú quieres ser el mayor en el reino, tú tienes que servir a todos los demás. The problem with being selfish, Y el problema con ser alguien egoísta, putting yourself first, es que tú te pones primero. you're never content with what you have. Y nunca estás contento con lo que tienes. The eye will never be satisfied with seeing, as Solomon said. Y tu ojo nunca va a estar satisfecho con lo que ve, dijo Salomón. But if you learn to expend your talents and your love and the Holy Spirit on other people, you will learn the joy of the Lord. Pero si tú aprendes a compartir tus talentos y tu amor con otras personas,
tú vas a aprender a disfrutar el amor. I love the Church of Jesus Christ. Yo amo la iglesia del Señor Jesús. Not only ours here, but all the churches. No solo nuestra iglesia acá, sino que todas las iglesias del Because they Señor make up the Jesús. whole body of Christ. Porque todas las iglesias juntas hacen el cuerpo del Señor Jesús. And I love Christ. Y yo amo al Señor Jesús. So I have to love his body. Entonces Amen. tengo que amar su cuerpo también. Amén. The real tragedy of life is not being limited to one talent, but in the failure to use it. La verdadera tragedia de la vida no es estar limitado a un talento, sino fallar en usarlo. Remember the unfaithful steward, he buried the talent in the ground. Y recordemos aquel que se le dio un talento, que él enterró ese talento en la tierra. In other words, if you just use it on yourself, En otras palabras, si ese talento solo lo usas para ti, all the talents and finances that God's given you, that's selfishness. todos los talentos y las finanzas que Dios te ha dado vienen a convertirse en algo egoísta. And Jesus taught that that's not being faithful. Y el Señor Jesús enseñó que eso no es ser una persona de fe. One last portion of scripture, and we'll summarize. Y antes de hacer el resumen, tenemos una última porción It's bíblica. found in the teachings of the Apostle Paul, 1 Corinthians 3, verses 8 to 15. Y esto lo encontramos en las enseñanzas del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 8 al 15. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este otro fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. This is a spiritual revelation of how the church grows. Esta es una revelación espiritual de cómo crece la iglesia. This is what Jesus is doing. He's building his church. Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. Él está edificando su iglesia. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. But people can hinder the church from being built. Pero las personas pueden parar y evitar que la iglesia crezca. Paul says that we're fellow workers together El apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores los unos de los otros. in God's building, which is the church. Y Dios es el que está construyendo, ¿verdad? Y lo que está construyendo es la iglesia. Now, the talent that the Apostle Paul was given was grace to lay a foundation. Y el talento que el apóstol Pablo le fue dado fue la gracia para poner un fundamento. And the blueprint for the church was given to him by Jesus in a revelation when he was caught up into heaven. Y los planos para la iglesia fueron dados por Jesús al apóstol Pablo cuando él fue llevado al tercer cielo. And he said that others are building on it, and that's okay. Y él dijo que otros edificarían en ella, y eso está bien. But then he said, be careful how you build, Y él dijo, pero tengan cuidado cómo edifican. because no other foundation can be laid except the one that Jesus Christ patterned for the church. Porque no pueden poner otro fundamento sino aquel el cual fue un modelo que el Señor Jesús puso. The pattern for building the church is in the New Testament. Y el modelo para edificar la iglesia está en el Nuevo Testamento. Churches need to know the New Testament scriptures. Las iglesias necesitan conocer las escrituras del Nuevo Testamento. If you just come to church once a week Y si tú solo vienes a la iglesia una vez a la semana, and just hear emotional sermons that make you feel real good, y si vienes a escuchar sermones que motivan tus emociones y te hacen sentir bien, they're good once in a while. los cuales son buenos de vez en cuando, We all want to feel good. y todos nos queremos sentir bien, ¿verdad? But if you call your friends up and tell them, man, Surface was great that day,
Y si tú estás llamando a tus amigos y les dices, wow, el servicio estuvo maravilloso hoy. Pastor preached a great word. El pastor trajo una palabra muy buena. And he says, what did he preach on? Y si tu amigo te pregunta, pero ¿de qué predicó el pastor? And you say, I don't know, but we're all dancing in the aisles. No sé, pero estábamos todos saltando y bailando. So then the friend says, did he teach you how to dance? Y el amigo te puede preguntar, entonces te enseñó cómo bailar. And you go, no, but I can't remember. No, pero la verdad que no me acuerdo. Well, then what did you learn? Entonces, ¿qué aprendiste? You just felt good. No, solamente te sentiste bien. It's like going to a birthday party. Es como ir a una fiesta de cumpleaños. You're not looking for a new revelation at a birthday party. En una fiesta de cumpleaños no estás buscando revelación nueva. You're just going to celebrate somebody's birthday. Simplemente vas a celebrar el cumpleaños de alguien. Amen? Amén. But church has to be more than that. Pero la iglesia debe de ser más que eso. We need to know what the Bible says our responsibilities are. Necesitamos saber lo que la Biblia dice acerca de las responsabilidades nuestras. And we preachers need to be teachers of the Word of God also. Y los que predican deben ser maestros de la palabra de Dios también. It can't be left just for the apostles who are going to just stick to the scriptures. Y no se debe dejar solo a los apóstoles que ellos se dediquen a las escrituras. That's why I read a lot of scriptures. Y es por eso que yo leo muchas escrituras. I want to be careful on how I build. Porque quiero tener cuidado de cómo edifico la iglesia del Señor. And the reason is, Y la razón es, the Apostle Paul said, all of our work will be tested by fire at that day of judgment. porque el apóstol Pablo dijo que todas nuestras obras serán probadas por fuego en el He's día going del to test the juicio. quality of all of our work. Él va a probar la calidad de todo nuestro trabajo. Amen. I think about that every day. Yo pienso acerca de eso todos los días It keeps me on track and have integrity. y me mantiene a permanecer y ser íntegro. It keeps me from acting in my natural. Y me evita de que yo viva por mi carnalidad. And it keeps me reminding me I'm a servant of God in the church. Y me recuerda siempre que yo soy un servidor de Dios en la iglesia, So that I won't get a proud head. para que mi cabeza no se hinche y me ponga orgulloso, And I won't become authoritative in the church. para que yo no venga a ser, ¿verdad?, un dictador y autoritativo en la iglesia, But I will function in love. sino que yo voy a trabajar por base del amor, Be very patient. ser paciente. That's what we're supposed to teach. Eso es lo que tenemos que enseñar. I won't try to convince people that I am right and they're all wrong. Yo no voy a tratar de convencer a las personas de que yo estoy correcto y que ellos están equivocados, But we should appeal from the scriptures to get people to see it for themselves. sino lo que tenemos que hacer es que apelar por medio de las escrituras para que las personas vean por ellas mismas. That's what teachers should do. Eso es lo que los maestros deben de hacer. Not teach their own thinking, No, y no enseñar tus propios pensamientos, but the word of God. sino que hay que enseñar la palabra de Dios. So Paul finishes at the judgment day, we have to give an account. Entonces el apóstol Pablo termina que en el día del juicio tenemos que dar cuentas. And Jesus will test the integrity of all our work. Y el Señor Jesús va a probar la integridad de todo nuestro trabajo. Why did we do it? ¿Y por qué lo hicimos? Why did we come to church? ¿Por qué venimos a la iglesia? Was it just for fellowship? ¿Era solamente para compartir con otros? Was it because my parents made me come? ¿O es porque mis padres me obligaban a venir? Or I was young and I was hopefully going to find a mate? ¿O venía a la iglesia porque era joven y posiblemente iba a encontrar pareja ahí? That's okay. Lo cual está bien. You won't be judged for that Por eso no te va a juzgar Dios, because marriage is holy. porque el matrimonio es santo. But if that's the only reason you come to church, Pero si esa es la única razón por la que vienes a la iglesia, that day you will see. ese día tú lo vas a ver. If that's the only thing you wanted to do is to get married and have children, Si lo único que querías es venir a la iglesia, casarte y tener hijos, then you took care of your natural family. entonces tú te encargaste de tu familia natural. But you neglected the body of Christ, your spiritual family. Pero tú has sido negligente con tu familia espiritual. And see, the Bible says that whatever we have built with the talents God gave us will receive a reward. Y la Biblia nos enseña que todo lo que hemos edificado con los talentos que Dios nos dio recibirá una recompensa. But when it's tested by fire, if it was really just your selfish ambition that you wanted in the church, Pero el fuego probará si fue simplemente por razones egoístas que lo estabas haciendo. believe me, there are a lot of people that serve in the church because they just like to be seen. Y créeme, hay personas que sirven en la iglesia porque simplemente quieren ser vistos. The three downfalls of a minister Y eso es lo que hace caer a los ministerios. will be sexual immorality, Y una de las razones es la inmoralidad sexual, power and authority poder y autoridad. goes to his head, Eso se va a sus mentes, a su cabeza. and heresy. Y herejía.
That's what they teach in Bible school, but it's really real. Eso es lo que nos enseñan en la escuela bíblica, pero eso es verdaderamente real. And those three things have to be on the cross. Y esas tres cosas deben de estar en la cruz. You will find in all the teachings of the apostles in the New Testament how to live your life with integrity. En todas las enseñanzas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseñará cómo vivir una vida íntegra. And we must recognize as pastors and teachers and those who work in the church, you've got to give an account to God on how you worked in His church. Y todos los que están en posiciones de pastorado o de maestros deben enseñar a los miembros de la iglesia de que ellos tienen que dar un día tienen que dar cuenta ante el Señor Jesús. And notice how Paul finishes up here in 1 Corinthians chapter 3 and verse 15. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo termina la enseñanza en 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. That should be a wake-up call for everyone. Y eso debe ser una llamada para que despertemos todos. I'm convicted when I read that. Cuando yo leo eso, yo soy convicto. I want to be a better job as a pastor. Yo quiero hacer un mejor trabajo como pastor. And you should be do better at the work you do in the church. Y tú también tienes que hacer mejor en el trabajo que tú haces en la iglesia. Well, congratulations. All these scriptures show that you've been promoted to be a manager. Bueno, felicitaciones. Todas estas escrituras nos dicen que nosotros hemos sido promovidos a ser gerentes de la obra de Dios. Let's all commit to being faithful stewards and managers of our ability, our time, and our finances for the kingdom. Amen? Comprometámonos todos a ser fieles administradores de nuestras habilidades, tiempo y finanzas para el reino de Dios. Amén. You'll be especially glad when Jesus returns. Y vas a estar muy alegre cuando el Señor Jesús regrese. Let's stand to our feet right now. Pongámonos de pie, hermanos. El otro domingo vamos a estar predicando un mensaje evangelístico. And like we've been teaching, evangelism is different than teaching. Y como hemos enseñado, evangelizar es diferente de enseñar. And those that have seen the difference in the last few months, you know there's a difference in the way I preach and I teach. Y los que han estado en las enseñanzas se han dado cuenta de que hay diferencia en la forma que yo enseño y en la forma que yo predico. When I was an evangelist in Colombia and in Brazil, it's totally different. Cuando yo hacía campañas evangelísticas en Colombia y en Brasil era completamente diferente. Because the Holy Spirit is reaching into the heart of the lost to get them to repent. Porque en aquello el Espíritu Santo está tocando los corazones de los perdidos y los lleva convictos al arrepentimiento. But when we're teaching to the church, we don't want the emotions so high that they forget what we're saying. Pero cuando le enseñamos a la iglesia, no queremos que las emociones de los oyentes se eleven tanto que se olviden de lo que están aprendiendo. Because teaching wants to engage the intellect so that people can think about it. Porque la enseñanza está diseñada para encajarse con la inteligencia para que ellos aprendan lo que se les está enseñando. So they can kind of chew on it. Para que ellos puedan meditar en ello. They don't want to be, when they leave the church, so excited they can't even remember what you were talking about. Y para que la enseñanza no los emocione tanto que cuando salgan de la iglesia se olviden de lo que se les enseñó. But I love a good dance in Jesus. Pero sí me gusta danzarle al Señor Jesús. I love getting excited in Jesus. También me gusta emocionarme en el Señor Jesús. I can't wait until the churches are all open. Y no puedo esperar hasta que nos den permiso a abrir a todas las And we're iglesias. done with this virus. Y que ya terminemos con este virus. And we can reach out to our family and our friends and bring them into the church. Para que nosotros podamos invitar a nuestros familiares y a nuestros amigos y traerlos a la iglesia. And we want to see the church grow. Nosotros queremos ver a la iglesia del Señor Jesús crecer. We want to demonstrate to the lost that there's a church they can come to and be loved to life. Y le vamos a mostrar a los que están perdidos que hay una iglesia donde pueden venir y amar la vida. That we would truly care for them. Que nosotros verdaderamente vamos a ver por ellos. By not only saying it, but we'll do it. Que no simplemente lo vamos a decir de labios, sino que lo vamos a hacer. We'll be there in their time of need. Y vamos a estar ahí en el tiempo de necesidad. And we will demonstrate the love of Jesus. Y Amen. vamos a demostrar el amor del Señor Jesús. Amén. And how we work together as the body of Christ. Y de cómo nosotros trabajamos unidos como el cuerpo de Cristo. We want the lost to be able to come in here and say, wow, you're a big family. That's how you seem to be. Nosotros queremos que los perdidos vengan y vean que somos una familia y ellos digan, nosotros queremos ser así. With a smile on our face, we can say, yes, we are. We're a spiritual family. Y que nosotros podamos decir con una sonrisa en nuestros labios, sí, nosotros somos una familia espiritual. Made up of a lot of natural families Que somos hechos de muchas familias naturales. that love Jesus. Que aman al Señor Jesús. Amen. Amén. Let's say a prayer together. Vamos a orar juntos. Father, in the name of Jesus, we're praying for those that might
might be sick in their body that are not here. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos por aquellos que están enfermos y que no están presentes este día. You said that we could lay hands on the sick and they would recover. Tú nos dijiste que nosotros podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y que ellos sanarán. We send your word to heal them right now in the name of Jesus Christ. Y en el nombre del Señor Jesús, en este momento, mandamos una palabra de sanidad a todos los enfermos. We bind every spirit of infirmity and we command them to loose these bodies in Jesus' name. Y atamos todo espíritu de enfermedad y le ordenamos que deje estos cuerpos en el nombre del Señor Jesús. Now, Lord, we lift up our children. Y Señor, ahora te presentamos a nuestros hijos. They're living in an immoral society. Ellos están viviendo una sociedad inmoral. We're asking, Holy Spirit, that you would protect them. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú los protejas. Those that are in the public school system and in colleges, Aquellos que están en los sistemas de escuelas públicas y en las universidades. they never talk about God or Jesus. En esos lugares nunca hablan de Dios ni de Jesús. They're even not allowed to in many Y schools. no se los permiten. But we pray for our children that you would protect them, Pero nosotros oramos por nuestros hijos para que tú los cuides y los protejas. that they would not turn to the right nor the left, but they would walk the highway of holiness. Para que ellos no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminen la calzada de And santidad. for all of those in our families that are struggling in their faith, Y oramos por aquellos en nuestras familias que están pasando tiempos difíciles en la fe. those that are not saved, would you save their souls? Y aquellos que no están salvos, Señor, te pedimos que salve sus almas. Convict them of a need for a Savior, Jesus. Convéncelos de una necesidad del Salvador Jesús. And Holy Spirit, we ask that you in your mercy, Lord God, would cause them to be saved. Y te pedimos, Espíritu Santo, y tu misericordia, Señor, que tú causes que las almas de ellos sean salvas. For we are believing in whole household salvation. Porque nosotros creemos en la salvación de nuestras casas completamente. In the name of Jesus Christ, En el nombre del Señor Jesús, we pray, amen. hacemos esta oración. Amén. Amen. Gloria a Dios.